Capítulo 1. La mentira perfecta. Santiago Becerra siempre se había enorgullecido de saber leer a la gente. 20 años como psicólogo conductual especializado en negociación de crisis le habían enseñado a detectar el engaño desde el otro lado de la habitación. Un tic en el ojo, un gesto inconsciente de la mano, el cambio sutil en el tono de voz cuando alguien construía una mentira. Había disuadido a sospechosos armados, aconsejado a testigos traumatizados y construido una carrera entendiendo la oscuridad que habitaba en la naturaleza humana. Sin embargo, no lo había visto en su propia casa durante 3 meses. La llamada llegó un martes por la tarde mientras revisaba expedientes en su oficina en casa. El nombre del colegio de su hija Sofía parpadeó en la pantalla de su teléfono. Señor Becerra, habla la enfermera Diana Quiroz del colegio Rincón del Bosque. Sofía se desmayó durante el recreo. Necesita venir inmediatamente. El trayecto hacia la escuela se desdibujó en un pánico que Santiago no había sentido desde sus días de operaciones especiales en la sierra, antes de cambiar las botas de combate por un título de psicología. Había dejado esa vida atrás hacía 15 años, pero el entrenamiento nunca se fue del todo. La conciencia agudizada, la capacidad de compartimentar el miedo y funcionar. Lo usó ahora, manteniendo las manos firmes en el volante incluso mientras su mente corría a través de los peores escenarios. Sofía tenía 8 años, era saludable y activa. Jugaba fútbol, amaba los experimentos de ciencia y tenía los ojos verdes brillantes de su madre, Camila, y la obstinada determinación de él. Esa misma mañana había estado bien. Riendo en el desayuno, quejándose de un examen de matemáticas, rogando llevar su colección de piedras para la clase de demostrar y contar. El estacionamiento de la escuela ya tenía el Mercedes plateado de Camila. La mandíbula de Santiago se tensó. Ella le había ganado. Adentro, la enfermera Quiroz lo recibió con una expresión sombría que hizo que se le cayera el estómago. Era una mujer curtida, de unos 50 años, con la actitud sensata de alguien que lo había visto todo. Está estable ahora, dijo Diana, guiándolo por el pasillo. Pero señor Becerra, necesito preguntarle algo directamente. ¿Cuándo fue la última vez que Sofía tuvo una comida adecuada? Esta mañana, le hice avena con frutos rojos. Se comió la mayor parte. La mente de Santiago corría a 1000 por hora. ¿Qué está pasando? Su esposa ya está en la enfermería. Tenemos que hablar, todos nosotros. La pequeña enfermería se sentía abarrotada con 4 adultos. Camila estaba parada junto al catre de Sofía, con su bolso de diseñador apretado contra su pecho, su expresión extrañamente vacante. Sofía yacía en el catre, pálida y pequeña, con su cabello rubio pegado a la frente por el sudor. Estaba despierta pero parecía aterrorizada. «Papi». Sofía extendió la mano hacia él y Santiago pasó junto a Camila para tomar la mano de su hija. Se sentía frágil, sus pequeños dedos fríos. «Hola, mi amor. Estoy aquí. ¿Estás bien?» «Señor». «Y señora». «Becerra», dijo Diana, con la voz cuidadosamente controlada. El examen preliminar de Sofía muestra signos de desnutrición severa. Su nivel de azúcar en la sangre se desplomó, lo que causó el desmayo. Dado que es solo la 1 de la tarde y usted le dio el desayuno, esto sugiere un patrón prolongado de nutrición inadecuada. La cabeza de Santiago giró hacia Camila. ¿Qué? Eso es imposible. Le hago el desayuno todos los días. Tú le preparas el almuerzo. Ella cena con nosotros. El rostro de Camila se había puesto pálido, pero no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente sobre su bolso. Sobre ese almuerzo, dijo una nueva voz. Santiago se volvió para ver a la maestra de Sofía, Julieta Jaramillo, parada en la puerta. Era una mujer amable de unos 40 años, alguien a quien Sofía adoraba. Pero en este momento, su expresión era preocupada, casi enojada. «Señor Becerra, ¿podría hablar con usted en privado un momento?» Santiago miró a Sofía, quien asintió débilmente. «Ve, papi». «Estoy bien». En el pasillo, Julieta sacó su teléfono y le mostró a Santiago una serie de fotos. «Empecé a documentar esto hace 2 semanas.
Quería estar segura antes de decir algo. La primera foto mostraba la lonchera de Sofía abierta sobre un escritorio. Dentro había una bolsa de plástico tipo sándwich que contenía exactamente 3 galletas saladas y el corazón de una manzana golpeada. Esto fue el lunes de la semana pasada, dijo Julieta en voz baja. La siguiente foto, 2 zanahorias baby y un solo palito de queso. El miércoles, una caja de jugo vacía y la envoltura de una barra de granola, pero la envoltura había sido lamida hasta quedar limpia. No quedaba ni una migaja. El viernes. Las manos de Santiago comenzaron a temblar. Enséñeme la de hoy. La expresión de Julieta se volvió sombría. Lo llevó de regreso a la oficina donde la lonchera de Sofía estaba sobre el mostrador. Una alegre caja rosa decorada con unicornios, un regalo de la madre de Camila la Navidad pasada. Julieta la abrió. Dentro había una servilleta de papel doblada. Debajo, un pequeño recipiente de plástico que alguna vez pudo haber contenido fruta, pero el recipiente estaba vacío excepto por una fina capa de algo marrón y podrido, cubierto de moho blanco y peludo. El olor golpeó a Santiago como un golpe físico. Esto es lo que su hija ha estado trayendo a la escuela, dijo Julieta, con la voz tensa por la furia reprimida. Todos los días durante los últimos 3 meses. Según Sofía, ha estado intercambiando sus boletos de merienda de la tarde, rogando a otros niños por partes de sus almuerzos. Hace 2 semanas, dejó de pedir. Me dijo que ya no tenía hambre. Santiago no podía respirar. Su visión se cerró en un túnel, ese viejo instinto de combate surgiendo. Identificar la amenaza. Neutralizarla. Proteger al vulnerable. Pero la amenaza estaba parada a 1 metro de distancia, aferrada a un bolso de diseñador que costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Camila, su voz salió mortalmente tranquila. ¿Qué mierda es esto? Su esposa se estremeció. Por primera vez desde que él había llegado, ella lo miró a los ojos. Lo que vio allí lo heló. No culpa, no vergüenza, sino miedo. Miedo puro y desesperado. Santi, puedo explicarlo. Señor Becerra, interrumpió Diana con firmeza. Estoy legalmente obligada a reportar esto al DIF y a las autoridades de protección infantil. Sofía será admitida en el hospital para observación y rehidratación. Ambos deberían prepararse para responder algunas preguntas muy serias. Las siguientes 6 horas pasaron en un borrón de pasillos de hospital, análisis de sangre y la llegada de un trabajador social del DIF llamado Darío Torres, un hombre de aspecto cansado con ojos amables que claramente había visto demasiado sufrimiento infantil en su carrera. A Sofía le pusieron suero y se durmió casi de inmediato, su pequeño cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento. Santiago se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano mientras Camila hablaba con Darío en voz baja afuera. A través de la ventana, podía verla llorando, gesticulando, interpretando el papel de madre angustiada a la perfección. Pero Santiago había pasado 20 años estudiando el comportamiento humano y conocía la diferencia entre la emoción genuina y una actuación. Cuando Darío finalmente entró solo a la habitación, Santiago no apartó la mirada del rostro dormido de Sofía. Señor Becerra, necesito hacerle algunas preguntas. Adelante. ¿Estaba al tanto de lo que había en los almuerzos de su hija? No. Mi esposa se encarga de preparar el almuerzo. Yo hago el desayuno. Compartimos las responsabilidades de la cena. La voz de Santiago era mecánica. Confiaba en ella. ¿Sofía ha mencionado tener hambre? ¿Se ha quejado de sus almuerzos? Ni una sola vez. Esa comprensión lo golpeó como un cuchillo. Ni una sola vez. Darío tomó notas. Su esposa afirma que ha estado bajo un estrés significativo. Mencionó algunos problemas familiares, preocupaciones financieras. No tenemos preocupaciones financieras. La voz de Santiago se endureció. Soy consultor psicológico. Ella no trabaja. Vivimos cómodamente. Más que cómodamente. También mencionó que Sofía es melindrosa para comer, que a menudo se niega a comer. Sofía come de todo. Santiago finalmente miró al trabajador social. ¿De todo?
Es la niña que pide coles de Bruselas, que come sushi, que pide repetir plato. Lo único que no le gusta es el regaliz negro, e incluso entonces lo probaría si la retas. La expresión de Darío cambió ligeramente. Señor Becerra, voy a ser franco con usted. Algo no cuadra aquí. Su hija muestra signos de negligencia prolongada, pero usted parece genuinamente inconsciente. Su hogar, por lo que he reunido, es estable. No tienen reportes previos, ni banderas rojas. Sin embargo, esto ha estado sucediendo durante 3 meses. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que en casos como este, generalmente hay una razón. Crisis de salud mental, abuso de sustancias, situación doméstica. Darío hizo una pausa. O daño deliberado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La mente de Santiago comenzó a trabajar, uniendo fragmentos que había ignorado. Los cambios de humor de Camila en los últimos meses. Su repentino interés en el autocuidado, días que duraban desde la mañana hasta la noche fuera de casa. La forma en que había dejado de preguntar sobre su trabajo, dejado de importarle sus cenas familiares. Como había comenzado a vestirse diferente, pasando más tiempo en su teléfono, atendiendo llamadas en la otra habitación, la distancia. Lo había atribuido a una fase, a los flujos y reflujos normales de un matrimonio de 12 años. Se había equivocado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Santiago. Sofía se queda esta noche para observación. Realizaremos una evaluación del hogar dentro de las próximas 48 horas. Mientras tanto, sugiero encarecidamente que usted y su esposa busquen asesoramiento y que Sofía no se quede a solas con. Darío vaciló. No se supone que diga esto, pero dada su cooperación y la evidencia, recomendaría que Sofía no esté a solas con su esposa hasta que entendamos qué está pasando. Después de que Darío se fue, Santiago se sentó en la habitación del hospital en penumbra y tomó una decisión. Sacó su teléfono y llamó a su hermano menor, Juan Manuel Juanmar Becerra, un abogado de derecho familiar que se había hecho un nombre defendiendo a víctimas de abuso. Juanma, necesito tu ayuda y necesito que mantengas esto confidencial. ¿Qué está pasando? Santiago miró a su hija dormida, la vía intravenosa en su pequeño brazo, los huecos debajo de sus ojos que había estado demasiado ciego para ver. Creo que mi esposa intentó matar a nuestra hija, y necesito averiguar por qué. Capítulo 2. Escarbando por la verdad. Sofía regresó a casa del hospital el jueves por la tarde con un plan de alimentación, una receta de multivitaminas y un trauma que Santiago podía ver acechando detrás de su valiente sonrisa. Se aferraba a él, estremeciéndose cada vez que Camila se acercaba. Eso solo le dijo a Santiago todo lo que necesitaba saber sobre el silencio de su hija durante los últimos 3 meses. Había tenido miedo. Juanma llegó el viernes por la mañana con otras 2 personas, un investigador privado llamado Pedro Salinas, un exagente de la Fiscalía con reputación de ser minucioso y discreto, y Elena Montes, una terapeuta familiar especializada en trauma infantil. Se reunieron en la oficina de Santiago mientras Camila estaba fuera. Ella había afirmado que necesitaba visitar a su madre, Margarita Bravo, que vivía a 1 hora de distancia. Santiago lo había sugerido él mismo, queriendo espacio para pensar e investigar. Antes de comenzar, dijo Juanma, extendiendo carpetas sobre el escritorio de Santiago. Necesito que te prepares. Lo que sea que encontremos, va a doler. Pero si quieres la custodia de Sofía y quieres protegerla, necesitamos la verdad. Toda ella. Santiago asintió. Había pasado las últimas 2 noches casi sin dormir, su mente agitando escenarios. El negociador en él quería entender la motivación de Camila. El padre en él quería sangre. Elena, empieza tú, dijo Juanma. Elena abrió su computadora portátil. Pasé 3 horas con Sofía ayer en el hospital con tu permiso. Usamos técnicas de terapia de juego para que no se sintiera como un interrogatorio. Abrió un archivo. Santiago, tu hija ha sido sometida a abuso psicológico sistemático. Camila le dijo que si se quejaba de los almuerzos, tú te enfermarías. Que tenías una condición cardíaca que Sofía no conocía y que el estrés te mataría. Las manos de Santiago agarraron los brazos de su silla. No tengo una condición cardíaca.
Sofía no sabía eso. Camila también le dijo que si alguien en la escuela se enteraba, el DIF se llevaría a Sofía y la pondría en un hogar de acogida donde le pasan cosas malas a las niñas pequeñas. Fue lo suficientemente explícita para que Sofía entendiera la amenaza, pero lo suficientemente vaga para que Sofía estuviera aterrorizada de decir algo. Jesucristo. Hay más. La expresión de Elena era sombría. Durante los últimos 3 meses, Camila ha estado llevando a cabo lo que solo puedo describir como sesiones de entrenamiento. Le daba a Sofía el almuerzo inadecuado, la veía empacarlo y luego la interrogaba sobre qué decir si alguien preguntaba. Se suponía que Sofía debía decir que estaba llena del desayuno, o que no le gustaba la comida ese día, o que la estaba guardando para más tarde. Camila revisaba su lonchera cuando llegaba a casa. Si Sofía había tirado algo o se lo había dado a otro niño, había consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pérdida de privilegios. Ser encerrada en su habitación durante horas. Y según Sofía, a veces Camila la obligaba a mirar mientras preparaba comidas elaboradas y luego no la dejaba comerlas. Tortura psicológica, esencialmente. Santiago sintió náuseas. ¿Por qué? ¿Qué podría motivar a alguien a hacerle esto a su propia hija? Ahí es donde entro yo, dijo Pedro. Era un hombre robusto de unos 60 años con ojos agudos y voz grave. Deslizó varias fotografías sobre el escritorio. Tu esposa ha estado teniendo una aventura durante aproximadamente 6 meses. La primera foto mostraba a Camila en un café al aire libre en la colonia Roma riendo con un hombre que Santiago no reconocía. Era más joven, de unos 30 y tantos años, guapo de una manera pulida, vistiendo ropa cara. La segunda foto los mostraba entrando a un hotel. La tercera los mostraba besándose en el estacionamiento. Su nombre es Adrián Guevara, continuó Pedro. 36 años, dice ser un coach de vida y orador motivacional. En realidad, es un estafador con un largo historial de atacar a mujeres adineradas. Sin antecedentes penales porque es cuidadoso. Pero encontré a 6 mujeres en la última década que presentaron demandas civiles contra él por fraude, manipulación emocional y robo. Apunta a mujeres casadas con dinero, las seduce, las aísla de sus familias y luego las deja secas. ¿Camila tiene su propio dinero?, preguntó Santiago. Su familia es rica, pero todo está en fideicomisos. Ya no. Juanma sacó estados de cuenta bancarios. Tu esposa sacó una segunda hipoteca sobre esta casa hace 3 meses. 6 millones de pesos. No te diste cuenta porque falsificó tu firma y tiene una amiga en el banco, Mónica Ávila, su prima. El dinero ha estado fluyendo a una cuenta que abrió conjuntamente con Adrián Guevara. La cabeza de Santiago daba vueltas. ¿6 millones de pesos? ¿Qué demonios? Se pone peor, dijo Pedro. Adrián Guevara no solo está desangrando a tu esposa por dinero. La ha estado aislando sistemáticamente, tal como con sus víctimas anteriores. Pero esta vez, ha agregado un nuevo elemento. Ha convencido a Camila de que Sofía es la razón por la que es infeliz, que la maternidad la atrapó, que tu hija le impide alcanzar su verdadero potencial. Tengo grabaciones de sus conversaciones. Camila usa un reloj inteligente que respalda en su cuenta en la nube. Su contraseña era el cumpleaños de tu hija. No muy seguro. Pedro abrió su computadora portátil y reprodujo un archivo de audio. Santiago escuchó la voz de Camila, entrecortada y desesperada. A veces solo desearía que ella no estuviera aquí. ¿Es eso terrible? La voz de Adrián, suave como el aceite, es honesto. Eras joven cuando la tuviste. Renunciaste a tus sueños. Pero nena, mereces ser libre. Mereces ser feliz. ¿Pero qué puedo hacer? Santiago nunca me dejaría irme con ella. ¿Y si me voy sin ella? Entonces no te vayas. Haz que la situación sea imposible. Haz que Santiago no tenga más opción que cambiar el acuerdo. Una pausa. Luego Camila, insegura, no entiendo. Nena, escúchame. Si Sofía estuviera enferma, realmente enferma, Santiago estaría consumido cuidándola. No notaría lo que estás haciendo.
Y si las cosas se pusieran lo suficientemente mal, si el DIF se involucrara, podrías pintarte como la madre abrumada. Santiago es el padre ausente. Obtienes simpatía y la custodia no sería un problema. ¿Te refieres a enfermarla? Me refiero a darte un poco de espacio para respirar. Eso es todo. Te estás asfixiando, Camila. Necesitas aire. Y una vez que tengamos el dinero, una vez que estemos juntos, todo será diferente. Pero ahora mismo, necesitas confiar en mí. La grabación terminó. Santiago se sentó en silencio, su mente en blanco por la ira. Hay 43 grabaciones más como esa, dijo Pedro en voz baja. Adrián Guevara ha estado manipulando a tu esposa para que abuse de tu hija. Los almuerzos inadecuados, la tortura psicológica, todo es él. Camila es una víctima también, en cierto sentido. Pero también ha tomado una decisión. Lo ha elegido a él sobre Sofía. ¿Por qué? La voz de Santiago se quebró. Camila ama a Sofía. Ella quería una hija. Era una buena madre. Adrián se especializa en manipulación narcisista, dijo Elena. Encuentra personas con infelicidad latente y la amplifica. Tu esposa probablemente se sentía atrapada, tal vez luchando con problemas de identidad después de años de ser ama de casa. Él vio esa vulnerabilidad y la explotó. Le hizo creer que Sofía era el problema, no su propia infelicidad. Juanma se inclinó hacia adelante. Esto es lo que sabemos. Adrián Guevara ha estado preparando a tu esposa para que abandone a su familia. El dinero es la fase 1. Obtiene acceso a tus activos. El abuso es la fase 2. Aísla a Camila de Sofía haciéndola cómplice en dañar a la niña. Eventualmente, la habría convencido de darte la custodia y marcharse o peor. ¿Peor? Encontré mensajes de texto entre Adrián y un socio, dijo Pedro. Discuten una solución permanente al problema de Sofía. Es lo suficientemente vago para mantener la negación plausible, pero la implicación es clara. Si Sofía muriera, un accidente tal vez, o una enfermedad repentina, Camila heredaría tu póliza de seguro de vida. 40 millones de pesos. Ella es la beneficiaria, y en caso de la muerte de Sofía, todo iría a ella. La habitación quedó en silencio. Santiago se levantó abruptamente, caminó hacia la ventana y miró hacia el patio trasero donde el columpio de Sofía estaba vacío. Pensó en el rostro pálido de su hija en el hospital. La forma en que había susurrado "lo siento" cuando la enfermera le preguntó si había estado comiendo, como si su inanición fuera culpa suya. Necesito un plan, dijo Santiago finalmente. No uno legal. No todavía. Necesito hacerles pagar de una manera que importe. Santi, dijo Juanma con cuidado. Como tu abogado, tengo que aconsejarte. Sé lo que tienes que aconsejar, y sé lo que tengo que hacer. Santiago se volvió para enfrentarlos. Pasé 15 años en inteligencia militar y operaciones especiales antes de convertirme en psicólogo. Sé cómo planificar operaciones. Sé cómo manipular objetivos. Y sé cómo hacer que la gente se destruya a sí misma. Sus ojos se endurecieron. Adrián Guevara quiere jugar juegos con mi familia. Voy a enseñarle qué pasa cuando te enfrentas a alguien que realmente sabe lo que está haciendo. Pedro sonrió sombríamente. Esperaba que dijeras eso. Capítulo 3. La trampa. Santiago Becerra había aprendido en la sierra que las mejores operaciones eran aquellas donde el enemigo se destruía a sí mismo. No necesitabas disparar un tiro si podías maniobrar a tu oponente hacia una trampa de su propia creación. Había aplicado esos mismos principios en su práctica de psicología, ayudando a las personas a navegar sus propios patrones destructivos mostrándoles las consecuencias de sus acciones. Ahora los aplicaría a Adrián Guevara. Tenemos 3 objetivos, dijo Santiago a su equipo el sábado por la mañana. Sofía estaba en casa de Elena para una sesión de terapia y un día de normalidad. Películas, comida chatarra y la presencia de la propia hija de Elena que tenía la edad de Sofía. Camila pensaba que Sofía estaba en casa de una amiga. Camila pensaba muchas cosas que no eran ciertas. Objetivo 1, proteger a Sofía.
Eso no es negociable. Nunca volverá a estar a solas con Camila, y nunca estará en peligro. Hecho, confirmó Elena. Ya he documentado todo para el DIF. Tu caso de custodia es sólido. Objetivo 2. Recuperar el dinero y exponer a Adrián Guevara por lo que es. Trabajando en ello, dijo Pedro, pero necesitamos que él haga un movimiento primero. Ahora mismo, ha sido cuidadoso. Necesitamos que cometa un error. Objetivo 3. La voz de Santiago se volvió fría. Hacer que ambos entiendan lo que han hecho. Hacer que el castigo se ajuste al crimen. Juanma se movió incómodo. Santi, necesito que me escuches claramente. Sea lo que sea que estés planeando, no puede cruzar ciertas líneas. Si cometes un crimen, pierdes a Sofía. El DIF se la llevará. ¿Vale la pena la venganza? Santiago había pensado en esto. No voy a hacer nada ilegal, pero voy a darle a Adrián y a Camila exactamente lo que quieren, y voy a dejar que se atraganten con ello. Durante la siguiente semana, Santiago se convirtió en un hombre interpretando dos papeles. Para Camila, era el esposo preocupado tratando de entender qué pasó, sugiriendo terapia matrimonial, siendo gentil y comprensivo. Nunca mencionó la aventura. Nunca mostró enojo. Se convirtió exactamente en lo que Adrián le había dicho a Camila que era, ausente, distraído, fácil de manipular. Detrás de escena, estaba orquestando algo mucho más complejo. El patrón de Adrián es consistente, informó Pedro el martes. Hace que la mujer agote sus activos. Luego la convence de dejar a su familia. Una vez que está aislada y depende de él, desaparece con el dinero, generalmente al extranjero. Su última víctima terminó en la indigencia y suicida, así que necesita a Camila aislada. Lo que significa que me necesita fuera del panorama, dijo Santiago. ¿Cómo suele lograr eso? El escándalo es su favorito. Fabrica evidencia de la infidelidad o abuso del esposo. En un caso, plantó drogas en el auto del tipo y llamó a la policía. Santiago sonrió sin calidez. Va a intentar eso conmigo, probablemente. Ya he estado preguntándole a Camila sobre tus rutinas, tus amigos, tus debilidades. Bien. Démosle una apertura. El plan tenía múltiples capas. Primero, Santiago necesitaba que Adrián creyera que estaba ganando. Comenzó a trabajar más horas, atendiendo llamadas tarde en la noche, actuando estresado y distraído. Plantó evidencia de problemas financieros, facturas falsas, avisos de cobranza, estados de cuenta bancarios que mostraban pérdidas por malas inversiones. Todo cuidadosamente construido para que pareciera que Santiago se estaba ahogando. Mientras tanto, Juanma trabajaba en la estrategia legal. El DIF te está dando la custodia temporal mientras investigan. Camila tiene visitas supervisadas solamente. Pero ella no sabe que nosotros sabemos sobre Adrián. Si jugamos esto bien, podemos hacer que viole el acuerdo de custodia y muestre sus verdaderas prioridades. ¿Cómo? Adrián va a querer que te elija a ti. O mejor dicho, que elija irse con él sobre Sofía. Especialmente si cree que estás debilitado. Colgamos la idea de que Camila puede irse con dinero y sin responsabilidades. Él la empujará a tomarlo. La trampa requería un elemento más. La socia de negocios de Adrián. Pedro había descubierto que Adrián no trabajaba solo. Su prima, Karina Guzmán, manejaba la logística, configurando cuentas falsas, lavando dinero, creando rastros de papel que desaparecían. Ella era el cerebro detrás de sus operaciones. Karina es cuidadosa, dijo Pedro. Pero tiene una debilidad. Está endeudada con gente muy mala. Problemas de juego. Si podemos ofrecerle una salida que no implique caer con Adrián, podría voltearse. Santiago y Pedro se reunieron con Karina en una cafetería el jueves. Era una mujer de aspecto agudo de unos 40 años, impecablemente vestida, irradiando el tipo de desesperación controlada que Santiago reconocía de su trabajo de negociación. No sé qué creen que saben, dijo Karina con cuidado. Pero soy una contadora legítima. Estás ayudando a tu primo a robar a mujeres vulnerables, dijo Santiago rotundamente. Tengo pruebas.
transferencias bancarias, correos electrónicos, conversaciones grabadas. Puedo hacer que te arresten hoy. El rostro de Karina palideció. Si me están amenazando. Te estoy ofreciendo un trato. Santiago se inclinó hacia adelante. Estás endeudada. 3,6 millones de pesos con personas que no aceptan pagos atrasados. Lo sé porque los contactos de Pedro los conocen. Pagaré tu deuda en su totalidad más 1 millón de pesos por tu cooperación. A cambio, me das todo sobre Adrián, cuentas, contraseñas, comunicación con sus víctimas anteriores, sus planes para mi esposa. Adrián me matará. Adrián estará en prisión, dijo Santiago. Pero solo si me ayudas a ponerlo allí. De lo contrario, caen juntos. Tu elección. Karina miró entre ellos, sus manos temblando ligeramente. Luego sacó su teléfono. ¿Qué necesitan? La información que proporcionó Karina fue devastadora. El manual de juego de Adrián era detallado, practicado y vicioso. Había estado planeando incriminar a Santiago por violencia doméstica. Tenía a Camila lista para solicitar una orden de restricción, completa con fotos falsas de moretones y un historial manufacturado de violencia. Una vez que Santiago fuera arrestado, Adrián planeaba ayudar a Camila a liquidar todos los activos restantes y desaparecer con ella a Costa Rica, donde tenía propiedades bajo un nombre falso. Sofía nunca fue parte de ese futuro. Hay correos electrónicos, dijo Karina, con la voz temblorosa, entre Adrián y un contacto en Costa Rica. Discuten en atar cabos sueltos antes de que llegue Camila. Están hablando de asegurarse de que Santiago no tenga nada por lo que luchar. Creo que se refieren a Sofía. A Santiago se le heló la sangre. ¿Crees que planean lastimarla? Creo que Adrián ve a su hija como una palanca. Ya sea para controlarlo a usted o para eliminar la complicación por completo. Lo ha hecho antes, señor Becerra. Su segunda víctima tenía un hijo adolescente de un matrimonio anterior. El chico desapareció 6 meses después de que su madre se fuera con Adrián. Nunca ha sido encontrado. La habitación quedó en silencio. Santiago se levantó, su decisión tomada. Juanma, solicita la custodia total de emergencia hoy. Visitas supervisadas solamente para Camila. Cita el abuso y la investigación del DIF. Pedro, lleva la evidencia de Karina a la fiscalía. Quiero que Adrián sea investigado por el chico desaparecido. Elena, necesito a Sofía en algún lugar donde él no pueda encontrarla. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Juanma. La expresión de Santiago era dura. Voy a hacer que Adrián Guevara piense que ha ganado, y luego voy a quitarle todo de la misma manera que él se lo ha quitado a los demás. Capítulo 4. La doble vida. Santiago Becerra había olvidado lo natural que podía sentirse el engaño cuando tenías la motivación correcta. Hace 20 años, se había infiltrado en territorio hostil, asumido identidades falsas y construido coartadas elaboradas para extraer inteligencia. Había pensado que esas habilidades habían quedado atrás, acumulando polvo con su vieja identificación militar y condecoraciones. Ahora, las usaba como una segunda piel. El lunes por la mañana, dejó a Sofía en la escuela personalmente, algo en lo que insistía ahora, a pesar de las protestas de Camila. Acompañó a su hija a su salón de clases, tuvo una palabra tranquila con el director y la maestra Julieta sobre los protocolos de seguridad, y se aseguró de que Sofía supiera que estaba a salvo. «Papi», susurró Sofía mientras la abrazaba para despedirse. «¿Mami se va a enojar de que me sigas trayendo?» Santiago se arrodilló a su nivel, mirando esos asustados ojos verdes. «Sofía, necesito que entiendas algo. Tu mamá está enferma ahora. No del tipo de enferma donde tomas medicina, sino del tipo donde los adultos necesitan ayuda para entender qué es real y qué no. Voy a asegurarme de que estés a salvo mientras ella recibe esa ayuda. ¿Puedes confiar en mí?» Sofía asintió, pero sus brazos se apretaron alrededor de su cuello. «No quiero verla. No tienes que hacerlo. No hasta que estés lista». Esa tarde, Santiago llegó a casa para encontrar a Camila caminando de un lado a otro en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Terminó la llamada rápidamente cuando lo vio. «Santiago,
Tenemos que hablar sobre esta cosa de la custodia. Mi abogado dice. ¿Tienes un abogado? Santiago mantuvo su tono suave. Preocupado. Camila, solicité la custodia temporal porque el DIF lo requería. Esto no es sobre nosotros. Es sobre asegurarse de que Sofía esté bien. Ella está bien. Solo tuvo un episodio. Los niños se desmayan a veces. Los niños se desmayan por inanición, Camila. Santiago dejó que se mostrara un poco de frustración. Cuidadosamente calibrada. El reporte del DIF es claro. Sofía estaba desnutrida deliberadamente. Alguien estaba lastimando a nuestra hija. ¿Crees que yo? La voz de Camila se elevó. Pánico genuino filtrándose. Santiago, ¿cómo puedes siquiera sugerir? No estoy sugiriendo nada. Te estoy diciendo lo que encontró el DIF. Santiago pasó junto a ella para servirse un vaso de agua. Sus movimientos deliberadamente cansados. Mira, sé que las cosas han sido difíciles últimamente. Mi trabajo, el estrés. Tal vez ambos hemos estado distraídos, pero necesitamos averiguar qué pasó. Esta era la trampa. Darle a Camila una salida. Hacerle pensar que Santiago sospechaba de ella pero no lo sabía con certeza. Hacerla sentir lo suficientemente segura para continuar su plan con Adrián. El teléfono de Camila vibró. Ella lo miró y Santiago vio cambiar su expresión. Cálculo reemplazando el pánico. Necesito ir a casa de mi madre. Está teniendo una crisis. Ahora son las 7 de la tarde. Es una emergencia. Camila ya estaba agarrando su bolso. Volveré tarde. Santiago no discutió. Sabía a dónde iba realmente. Pedro ya le había enviado un mensaje de texto diciendo que Adrián estaba en su hotel habitual esperando. La habitación tenía micrófonos. Todo lo que dijeran sería grabado. Después de que Camila se fue, Santiago llamó a Elena. ¿Cómo está Sofía? Bien. Estamos haciendo pizza. Se está riendo, Santiago. Es la primera vez que la escucho reír de verdad. Algo en el pecho de Santiago se destensó ligeramente. Gracias. Tu hija es resiliente. Pero Santiago, me ha preguntado 3 veces si su mamá va a volver. Está aterrorizada. Lo sé. Lo estoy manejando. ¿Cómo? Santiago miró por la ventana hacia la calle que oscurecía. Asegurándome de que Camila elija irse. Haciendo que sea su idea. De esa manera, Sofía nunca tendrá que sentir que alejó a su madre. Eso es manipulador. Eso es paternidad, dijo Santiago en voz baja. A veces proteger a tu hijo significa tomar decisiones difíciles que nunca sabrán. Mientras Camila estaba con Adrián, Santiago se reunió con su propio equipo en una oficina rentada al otro lado de la ciudad. Pedro había establecido un centro de comando. Laptops, monitores, archivos cubriendo cada superficie. Karina y una asistente se sentaban en la esquina luciendo asustadas pero decididas. Adrián acaba de decirle a Camila que necesitan acelerar el cronograma, informó Pedro escuchando a través de auriculares. Dice que te estás volviendo sospechoso, que necesitan actuar ahora. La está presionando para limpiar tus cuentas conjuntas mañana y presentar la denuncia de abuso el miércoles. ¿Los moretones falsos? Preguntó Santiago. Ya fotografiados. Tiene una maquillista que se especializa en esto. Lo ha hecho para el antes. Creó evidencia de violencia doméstica que parecía lo suficientemente real para engañar a la policía. Juanma negó con la cabeza. Este tipo es un monstruo. Es un profesional, corrigió Santiago. Lo que significa que es predecible. ¿Qué le está diciendo a Camila sobre Sofía? La expresión de Pedro se oscureció. Dice que Sofía estará mejor contigo. Que Camila merece ser libre para empezar de nuevo. Ya está reservando vuelos a Costa Rica para el jueves. Sin Sofía. Sin Sofía. Santiago sintió que su ira aumentaba, pero la canalizó en enfoque.
Karina, las cuentas que Adrián ha estado usando. ¿Tienes acceso total? Todo. Historiales de transacciones, contraseñas, cuentas ocultas. Él cree que soy solo una herramienta, que no me volveré contra él. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. El plan era intrincado, construido sobre el propio manual de Adrián. Primero, Santiago le daría a Adrián exactamente lo que quería, acceso al dinero. Pero el dinero sería una trampa. Juanma había trabajado con un contador forense para crear un rastro de papel que conducía a los supuestos activos ocultos de Santiago. Dinero que no existía realmente, pero parecía lo suficientemente real para engañar a alguien codicioso. Vamos a dejar que Adrián crea que está robando 40 millones de pesos, explicó Juanma. Pero cada transacción será registrada y reportada a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía como actividad sospechosa. En el momento en que intente acceder a él o transferirlo, activará múltiples investigaciones federales. Esa es la trampa legal, dijo Santiago. Pero quiero más que solo su arresto. Quiero que sea destruido de la forma en que ha destruido a otras personas. ¿Qué estás pensando? Preguntó Pedro. Santiago abrió un archivo en su computadora portátil. Las víctimas anteriores de Adrián. Dijiste que había 6. 6 que conocemos. Probablemente más. Encontrémoslas. A todas. Y démosles una oportunidad de justicia. Durante las siguientes 48 horas, Pedro y Santiago rastrearon a las víctimas de Adrián. Las historias eran desgarradoras. Mujeres que habían perdido sus ahorros, sus familias, su sentido de la realidad. Mujeres que habían sido manipuladas para abandonar a sus hijos, cometer delitos, destruir sus propias vidas. Una víctima, Teresa Estevez, había perdido la custodia de sus 2 hijas después de que Adrián la convenciera de que la estaban frenando. Había pasado 5 años tratando de recuperar los derechos de visita, en bancarrota y rota. Otra, Laura Puente, había quedado tan devastada después de que Adrián desapareciera con su dinero que había intentado suicidarse. Había sobrevivido pero perdido todo, su hogar, su carrera, su matrimonio. Santiago contactó a cada una de ellas personalmente. Algunas dudaban, traumatizadas por sus experiencias. Otras estaban ansiosas por cualquier oportunidad de venganza. Las reunió en un grupo de apoyo privado facilitado por Elena y comenzó a documentar sus historias. Lo que Adrián les hizo fue criminal, les dijo Santiago en su primera reunión. Pero el sistema les falló porque él fue cuidadoso. Sabía cómo evitar cargos, cómo manipular el sistema legal. Pero si trabajamos juntos, si mostramos un patrón de comportamiento a través de múltiples víctimas, podemos construir un caso de delincuencia organizada. Crimen organizado, fraude, eso conlleva un tiempo serio en prisión. Teresa lo miró con ojos huecos. ¿Por qué haces esto? Eres solo otra marca para él. Porque atacó a mi hija, dijo Santiago simplemente. Y porque nadie debería tener que pasar por lo que ustedes han experimentado sola. Las mujeres acordaron cooperar. Sus testimonios, combinados con la evidencia de Karina y las grabaciones que Pedro había reunido, pintaban un cuadro de una operación criminal sofisticada que abarcaba casi una década. Mientras tanto, Camila estaba cayendo en espiral. Santiago la observaba con desapego clínico, viendo los signos de la manipulación de Adrián. Apenas comía, saltaba ante los sonidos, pasaba horas en el teléfono susurrando conversaciones urgentes. El martes por la noche, llegó a casa con un ojo morado. Falso. Santiago lo sabía. Parte del plan de Adrián para incriminarlo por abuso. Jesús. Camila, ¿qué pasó? Santiago interpretó su papel perfectamente. Preocupado, pero no sospechoso. Me golpeé con una puerta del gabinete, dijo ella demasiado rápido. Es estúpido. Estoy bien. Déjame ver. Dije que estoy bien. Se apartó y Santiago vio miedo genuino en sus ojos. No de él, sino de sí misma, de lo que estaba haciendo. Por un momento, Santiago casi sintió lástima por ella. Casi. Luego pensó en los ojos huecos de Sofía, su disculpa susurrada en el hospital.
Los 3 meses de inanición y terror. Su simpatía se evaporó. Está bien, dijo suavemente. Pero si necesitas algo, estoy aquí. Lo sé, susurró Camila. Lo sé. Esa noche, después de que Camila se durmió, Santiago recibió un mensaje de texto de Pedro: Adrián acaba de comprar boletos de ida a Costa Rica para el jueves. 2 boletos. Le dijo a Camila que empaque ligero y deje todo atrás, incluyendo a Sofía. Santiago miró el mensaje por un largo momento. Luego respondió: es hora de cerrar la trampa. Capítulo 5. La operación encubierta. La mañana del miércoles comenzó con Santiago haciendo el desayuno como siempre lo hacía. Huevos, pan tostado, fruta fresca. Pero esta vez, estaba solo. Sofía todavía se quedaba con Elena, segura y lejos del caos a punto de desarrollarse. Camila no había llegado a casa la noche anterior. A las 9 de la mañana, Juanma llamó. Los papeles están presentados. El juez aprobó la custodia total de emergencia basada en el reporte del DIF y nueva evidencia de la aventura de Camila y el fraude financiero. El actuario entregará la orden de custodia y la orden de restricción al mediodía. Ella no lo sabe todavía. No oficialmente, pero Adrián podría sospechar algo. Ha estado nervioso según la vigilancia del hotel. Pedro se reportó a continuación. Karina transfirió el dinero falso a las cuentas esta mañana. El software de monitoreo de Adrián habría mostrado los depósitos. 42 millones de pesos en 3 cuentas offshore que él cree que controla. Va a moverse pronto. Bien. La fiscalía está lista. El agente Carlos Valdés está esperando. En el momento en que Adrián inicie la transferencia a sus cuentas personales, se moverán. La pieza final era Elena. Sofía está bien, pero pregunta cuándo puede volver a casa. Creo que necesita normalidad. Santiago, pase lo que pase hoy, ella necesita saber que su vida va a volver a ser estable. Después de hoy, prometió Santiago. De una forma u otra, esto termina hoy. A las 11 de la mañana, Santiago condujo a la oficina de Adrián Guevara. Un espacio elegante en el centro que gritaba dinero nuevo y confianza prestada. La recepcionista, una joven que parecía apenas salida de la universidad, pareció sorprendida cuando Santiago entró sin cita. Estoy aquí para ver a Adrián Guevara, dijo Santiago amablemente. Dígale que Santiago Becerra está aquí. Querrá hablar conmigo. 5 minutos después, Santiago fue conducido a la oficina de Adrián. El hombre mismo era exactamente como aparecía en las fotos de vigilancia, guapo, pulido, vistiendo un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Estaba de pie detrás de su escritorio, su postura cuidadosamente neutral. Pero Santiago vio la tensión en sus hombros. Señor Becerra, esto es inesperado, ¿no es así? Santiago cerró la puerta y se sentó sin ser invitado. Creo que ambos sabemos que hemos estado rodeándonos durante meses. Es hora de hablar como adultos. Los ojos de Adrián se entrecerraron. No estoy seguro de a qué se refiere. Te estás acostando con mi esposa. Has robado 6 millones de pesos de mi dinero, y la has estado entrenando para matar de hambre a mi hija. La voz de Santiago era conversacional, casi amistosa. ¿Me perdí algo? La máscara de Adrián se deslizó por un momento, sorpresa y cálculo cruzando su rostro antes de que la sonrisa suave regresara. Esas son acusaciones serias. Son hechos. Santiago se recostó en su silla. Aquí está que más es un hecho. Ya no me importa Camila. Ella tomó su decisión. Pero mi hija está fuera de los límites. Fuiste tras una niña, Adrián. Ese fue un error. No tengo idea de qué. Sí, la tienes. Santiago sacó su teléfono y reprodujo una de las grabaciones. La propia voz de Adrián llenó la oficina, discutiendo este problema de Sofía y sugiriendo formas de hacer la situación permanente. El rostro de Adrián se puso blanco. ¿De dónde sacaste eso? Tu prima Karina. Es muy cooperativa cuando paga sus deudas de juego. Santiago se levantó.
Esto es lo que va a pasar. En unas 3 horas, vas a ser arrestado por la Fiscalía por fraude electrónico, conspiración y delincuencia organizada. Tus cuentas ya están congeladas. El dinero que pensabas que me estabas robando. Falso. Cada transacción está siendo registrada como evidencia. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Santiago caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Pasé 15 años en inteligencia militar antes de convertirme en psicólogo. Sé cómo planificar operaciones. Sé cómo reunir evidencia. Y sé cómo destruir a las personas que amenazan a mi familia. Se volvió para enfrentar a Adrián y su expresión era dura como la piedra. Has hecho una carrera manipulando a mujeres vulnerables. Encuentras a personas con dolor y las empeoras. Robas su dinero, su dignidad, sus familias, y cuando terminas, desapareces y las dejas sin nada. Soy un coach de vida. Ayudo a la gente. Eres un depredador. La voz de Santiago cortó como una navaja. Y tus días de caza han terminado. Encontré a 6 de tus víctimas anteriores. Todas están dispuestas a testificar. Tengo registros bancarios que muestran el patrón de robo. Tengo grabaciones tuyas conspirando para dañar a una niña. Y tengo a Karina, que está preparada para dar evidencia sobre todo lo que has hecho durante la última década. La suave fachada de Adrián se agrietó. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Puede? No quiero tu dinero. Quiero que entiendas algo. Santiago se acercó. Cada persona a la que has lastimado, cada familia que has destruido, cada mujer que has manipulado, todas pensaron que estaban solas. Pensaron que nadie les creería. Así es como te has salido con la tuya. Pero ya no. El teléfono de Adrián vibró. Lo miró y Santiago vio que el color desaparecía de su rostro. Esto es imposible. Esas cuentas están siendo incautadas por la policía mientras hablamos. El agente Carlos Valdés está muy interesado en hablar contigo sobre tus actividades financieras. La puerta de la oficina se abrió de golpe. 2 agentes federales de traje con el agente Valdés a la cabeza. Adrián Guevara, necesito que venga con nosotros para ser interrogado con respecto a múltiples cargos de fraude y conspiración. Adrián miró entre ellos y Santiago. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. Me tendiste una trampa. No, dijo Santiago en voz baja. Esto es justicia. Te tendiste la trampa tú mismo en el momento en que decidiste que mi hija era desechable. Mientras los agentes se llevaban a Adrián esposado, Santiago no sintió satisfacción, solo un propósito frío. Esta era solo la primera ficha de dominó. Camila fue arrestada 2 horas después en casa de su madre. Los cargos de fraude se basaron en los documentos hipotecarios falsificados y las cuentas conjuntas con Adrián. Los cargos de abuso infantil se basaron en los registros médicos de Sofía, el testimonio de Elena y las grabaciones de las propias admisiones de Camila. Santiago observó desde su auto mientras la policía sacaba a su esposa esposada. Margarita Bravo estaba en el porche llorando y gritando sobre malentendidos. Pero Santiago sabía la verdad. Margarita había sabido que algo andaba mal durante meses. Había notado el comportamiento cambiado de Camila, el dinero sospechoso, las llamadas telefónicas nocturnas, y no había dicho nada. Ese tipo de complicidad tenía sus propias consecuencias. Juanma estaba parado junto al auto de Santiago. El juez te ha otorgado oficialmente la custodia total. Los derechos parentales de Camila están suspendidos en espera del juicio penal. Dada la evidencia, probablemente enfrentará tiempo en prisión. ¿Cuánto? Abuso infantil, fraude, conspiración. De 5 a 10 años mínimo. Podría ser más si el fiscal va tras el ángulo de intento de homicidio con el caso de Sofía. Santiago asintió lentamente. ¿Y Adrián? La fiscalía encontró evidencia que lo vincula con la desaparición de ese adolescente de hace 5 años. Están reabriendo la investigación. Entre eso y los cargos de delincuencia organizada de sus otras víctimas, está viendo 25 años o más si es condenado. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, Santiago solo se sentía cansado.
¿Puedo llevar a Sofía a casa? Preguntó. Sí, esta noche si quieres. Santiago condujo a casa de Elena. Sofía estaba en el patio trasero jugando en el columpio con la hija de Elena. Cuando lo vio, corrió y Santiago la atrapó en un abrazo que se sintió como el primer aliento real que había tomado en semanas. ¿Podemos ir a casa, papi? Sí, nena. Podemos ir a casa. Esa noche, arropada en su propia cama en su propia habitación, Sofía miró a Santiago con esos ojos demasiado sabios. ¿Mami se ha ido? Santiago había pensado mucho sobre qué decirle. Elena había aconsejado honestidad a un nivel apropiado para su edad. Sofía merecía la verdad, pero también merecía ser una niña. Tu mamá está enferma, Sofía. Hizo cosas que te lastimaron porque alguien malo le estaba diciendo que esas cosas estaban bien. La policía la está ayudando ahora, y va a recibir la ayuda que necesita. Pero no puede estar aquí por un tiempo. ¿Hice algo malo? No. La voz de Santiago fue feroz. Sofía, escúchame. Nada de esto fue tu culpa. No eres responsable de las decisiones de tu madre. Hiciste todo bien. Fuiste valiente y fuerte, y sobreviviste a algo que ningún niño debería tener que sobrevivir. Tenía miedo, susurró Sofía. Lo sé. Siento no haber visto lo que estaba pasando antes, pero te veo ahora, y te prometo que estás a salvo. Eres amada y nunca dejaré que nadie te lastime de nuevo. Sofía se quedó dormida sosteniendo su mano. Santiago se sentó junto a su cama durante mucho tiempo, viéndola respirar, viendo la paz en su rostro que había estado ausente durante meses. Pero no había terminado. No todavía. Capítulo 6. Consecuencias y responsabilidad. La prensa descendió 3 días después de los arrestos. Orador motivacional arrestado en esquema de fraude multiestatal, leía un titular. Madre acusada de matar de hambre sistemáticamente a su propia hija, leía otro. Santiago mantuvo a Sofía alejada de las noticias, pero los susurros los seguían a todas partes. El supermercado, la entrada de la escuela, incluso en el parque. La llaman monstruo, dijo Juanma durante una de sus revisiones semanales. El fiscal está presionando para la sentencia máxima. La opinión pública no está del lado de Camila. Santiago se sentía en conflicto. Había querido responsabilidad, pero ver el rostro de Camila pegado en los sitios de noticias con palabras como malvada y psicópata se sentía excesivo. Había sido manipulada, preparada por un estafador profesional. ¿Eso excusaba lo que había hecho? No, pero complicaba la narrativa. El juicio de Adrián comienza el próximo mes, continuó Juanma. Las 6 víctimas están preparadas para testificar. El testimonio de Karina como CEO conspiradora va a ser condenatorio. Y la fiscalía encontró evidencia en su laptop, búsquedas sobre secuestros infantiles, consultas sobre cuánto tiempo tarda un niño en morir por desnutrición, conversaciones con contactos de la web oscura sobre eliminar problemas. Jesús. Santiago se pasó una mano por el cabello. Realmente planeaba matarla. Eso es lo que sugiere la evidencia. Si lo hubiera llevado a cabo o solo estaba fantaseando, nunca lo sabremos. Pero es suficiente para cargos de conspiración de intento de homicidio. Santiago pensó en Sofía, en lo cerca que había estado de perderla. No solo por la desnutrición, sino por algo mucho peor. ¿Qué pasa con el juicio de Camila? 3 semanas después del de Adrián. Su abogado está presionando por un acuerdo. Afirma que fue coaccionada. Que Adrián la manipuló. Que ella también es una víctima. ¿Lo es? Juanma consideró esto cuidadosamente. Legalmente, eso es complicado. Ella tomó decisiones. Empacó esos almuerzos. Amenazó a Sofía para que guardara silencio. Sacó esa hipoteca. Pero psicológicamente, Adrián es un maestro manipulador. Probablemente se aprovechó de sus vulnerabilidades. Eso no la absuelve. No, pero podría reducir su sentencia. Santiago no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Una parte de él quería que Camila pagara por cada momento del sufrimiento de Sofía.
Pero otra parte, la parte del psicólogo, entendía que las personas en relaciones abusivas y manipuladoras a menudo actuaban de maneras que parecían incomprensibles para los extraños. Sofía estaba en terapia 3 veces a la semana ahora. Elena los había referido a una especialista en trauma infantil, la doctora Trinidad Barrios, quien trabajaba específicamente con víctimas de abuso parental. Las sesiones estaban ayudando, pero Santiago podía ver las cicatrices. Sofía se estremecía ante ruidos fuertes. Acumulaba comida en su habitación, barras de granola, galletas, cualquier cosa no perecedera. Tenía pesadillas donde despertaba llorando por tener hambre, y se negaba a hablar de su madre. Es normal, explicó la doctora Barrios. Sofía asoció a su madre con el miedo y la privación durante 3 meses. Eso no es algo que sane rápidamente. Puede que nunca quiera una relación con Camila, incluso dentro de años. Y eso está bien. Esa es la elección de Sofía. Su trabajo es apoyar lo que ella decida cuando esté lista para decidirlo. Mientras tanto, la comunidad se unió a su alrededor de maneras inesperadas. La maestra Julieta organizó una recaudación de fondos para los gastos médicos y costos de terapia de Sofía. Otros padres de la escuela se acercaron con invitaciones a jugar y apoyo. Incluso Darío Torres del DIF se reportaba regularmente, claramente interesado en la recuperación de Sofía. Pero había una persona a la que Santiago necesitaba confrontar, Margarita Bravo, la madre de Camila. Se reunieron en un lugar neutral, una cafetería en el centro. Margarita parecía demacrada, envejecida 10 años en 2 semanas. Se sentó frente a Santiago con las manos envueltas alrededor de una taza de café, evitando sus ojos. Tú sabías, dijo Santiago sin preámbulos. Sabías que algo andaba mal con Camila. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. Sospechaba que estaba diferente, distante. Dejó de traer a Sofía de visita. Cuando venían, Sofía estaba tan callada, tan delgada. Le pregunté a Camila al respecto y dijo que Sofía solo estaba siendo melindrosa, que era una fase. ¿Y le creíste? Quería creerle. Margarita se secó los ojos. Es mi hija, Santiago. No quería pensar que podría lastimar a su propia hija. Entonces, no hiciste nada. Tenía miedo. La voz de Margarita se quebró. Tenía miedo de lo que significaba si tenía razón. Que había criado a alguien que podría. No pudo terminar. Santiago sintió una mezcla complicada de ira y lástima. Margarita, tu silencio casi le cuesta la vida a Sofía. Adrián planeaba matarla. Lo sé. Lo sé. Margarita sollozó. Tengo que vivir con eso. Tengo que vivir sabiendo que podría haber detenido esto y no lo hice. Sí, tienes que hacerlo. Santiago se inclinó hacia adelante. Pero también puedes hacer algo ahora. Sofía necesita familia, no a Camila. No sé si alguna vez estará lista para esa relación. Pero Sofía necesita saber que su abuela la ama y nunca dejaría que la lastimaran de nuevo. ¿Puedes ser esa persona? Margarita levantó la vista, esperanza y dolor luchando en su expresión. ¿Me dejarías verla después de todo? Te dejaría ganarte el derecho de verla a través de visitas supervisadas, a través de consistencia, a través de probar que la protegerás en lugar de proteger tu propia comodidad. La voz de Santiago se suavizó ligeramente. Sofía merece tener abuelos, pero solo si la merecen a ella. Margarita asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Entonces empieza testificando honestamente en el juicio de Camila. Di la verdad sobre lo que sospechabas y cuándo. No intentes salvar a Camila de las consecuencias que se ha ganado. Sé honesta por el bien de Sofía. Lo haré. Lo prometo. Las semanas previas a los juicios fueron un extraño periodo de limbo. Santiago se centró en establecer la normalidad para Sofía. Escuela, terapia, práctica de fútbol, noches de cine. Lentamente vio a su hija comenzar a sanar. La acumulación de comida disminuyó. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Empezó a reír más.
Ese sonido brillante que casi había olvidado. Pero aún quedaba un asunto pendiente. Santiago visitó a Camila en la cárcel 3 semanas antes de su juicio. Se veía terrible, pálida, delgada. Su cabello lacio, vistiendo un uniforme naranja que colgaba de su marco. Cuando lo vio a través de la partición de vidrio, comenzó a llorar. Santiago. Oh Dios. Santiago, lo siento tanto. Detente. La voz de Santiago era plana. No estoy aquí por tus disculpas. Por favor, déjame explicarte. Adrián, él. Sé lo que hizo Adrián. Tengo las grabaciones. Sé cómo te manipuló. Cómo retorció tu pensamiento. Santiago se inclinó más cerca del vidrio. Pero Camila, tú tomaste decisiones. Empacaste esos almuerzos. Aterrorizaste a nuestra hija. Lo elegiste a él sobre ella. Estaba confundida. No estaba pensando con claridad. Estabas pensando con la suficiente claridad para falsificar mi firma en documentos hipotecarios. Estabas pensando con la suficiente claridad para abrir cuentas bancarias secretas. Estabas pensando con la suficiente claridad para fotografiar moretones falsos para incriminarme por abuso. La voz de Santiago era hielo. No me insultes fingiendo que eras solo una víctima indefensa. El rostro de Camila se arrugó. No sé en quién me convertí. Miro hacia atrás a los últimos 6 meses y no me reconozco. Esa es la única cosa veraz que has dicho. Santiago se levantó. Esto es lo que va a pasar. Vas a declararte culpable de todos los cargos. Vas a hablar en la corte. Vas a decir la verdad sobre todo lo que hiciste y por qué. Sin excusas. Sin culpar a Adrián completamente. Solo la verdad. ¿Por qué? Eso garantiza tiempo en prisión. Porque Sofía merece la verdad. Porque las otras familias que Adrián destruyó merecen verte asumir la responsabilidad. Y porque es la única oportunidad que tienes de cualquier tipo de redención. La expresión de Santiago se suavizó solo un poco. Camila, si haces esto, si eres genuinamente honesta sobre lo que has hecho y por qué, entonces tal vez dentro de años, cuando Sofía sea adulta y si ella elige, podrías tener una oportunidad de algún tipo de relación con ella. Pero si luchas contra esto, si te haces la víctima, si tratas de minimizar lo que has hecho, entonces la pierdes para siempre. Camila lo miró fijamente, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Ella me odia? Tiene 8 años. No tiene la capacidad de odiarte. Solo te tiene terror. La voz de Santiago se volvió tranquila. Y pasaré el resto de mi vida ayudándola a sanar de lo que hiciste. Pero no la envenenaré contra ti. Le diré la verdad, apropiadamente para su edad, y dejaré que tome sus propias decisiones cuando esté lista. Eso es más de lo que mereces, pero es lo mejor para Sofía. La amo, susurró Camila. Realmente la amo. Entonces pruébalo. Asume la responsabilidad. Hazlo difícil por una vez. Muéstrale a Sofía que cuando cometes errores terribles, los reconoces y enfrentas las consecuencias. Santiago recogió su pase de visitante. Ese es el único consejo que tengo para ti. Mientras se alejaba, escuchó a Camila sollozando detrás del vidrio. No miró atrás. Capítulo 7. Los juicios. El juicio de Adrián Guevara fue un circo mediático. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, víctimas y curiosos que habían seguido el caso en las noticias. Santiago se sentó en la galería con las otras 6 víctimas que Adrián había destruido. Mujeres que habían encontrado el coraje para enfrentar a su abusador en la corte. Teresa Estevez se sentó junto a Santiago, sus manos apretadas en su regazo. He esperado 5 años por esto, susurró. 5 años de gente pensando que abandoné a mis hijas sin razón. Hoy sabrán la verdad, dijo Santiago en voz baja. El caso de la fiscalía fue devastador. Karina Guzmán testificó primero, guiando al jurado a través de las operaciones de Adrián paso a paso. Cómo identificaba objetivos, cómo los aislaba de sus sistemas de apoyo, cómo agotaba sus activos y desaparecía. Su testimonio fue clínico, detallado,
condenatorio. Mantenía archivos de cada mujer, dijo Karina, con la voz hueca, perfiles psicológicos, estados financieros, debilidades que podía explotar. Lo trataba como un negocio. Había hojas de cálculo rastreando cuánto había robado, cronogramas para cuando pasara al siguiente objetivo. El abogado defensor trató de desacreditarla, alegando que estaba testificando para evitar sus propios cargos, que era tan culpable como Adrián. Pero Karina se mantuvo firme. Lo ayudé, sí, y cumpliré tiempo por eso. Pero estoy diciendo la verdad ahora porque lo que les hizo a estas mujeres, lo que casi le hizo a esa niña pequeña, eso cruza cada línea. Puedo ser culpable, pero él es un monstruo. Luego vinieron las víctimas. Una por una, subieron al estrado y contaron sus historias. Teresa describió cómo Adrián la convenció de que sus hijas estaban drenando su potencial, cómo la había manipulado para firmar la custodia y desaparecer con él. Solo había escapado cuando él la abandonó en un país extranjero sin dinero y sin pasaporte. Laura Puente testificó sobre el intento de suicidio, sobre la depresión que la traición de Adrián había causado, sobre perder todo lo que había construido. Una mujer llamada Juana Velasco describió cómo Adrián la había manipulado para robar a su empleador, resultando en cargos criminales y la pérdida de su carrera. Cada historia seguía el mismo patrón. Aislamiento, manipulación, abuso financiero, abandono. Luego testificó Santiago. Caminó al jurado a través de la línea de tiempo. La salud declinante de Sofía, el abuso descubierto, la aventura, el complot para desaparecer con Camila y potencialmente dañar a Sofía. Mantuvo su voz firme, objetiva, pero vio las expresiones del jurado cambiar al horror cuando describió lo que había estado en la lonchera de Sofía. Mi hija tenía 8 años, dijo Santiago. Pesaba 28 kilos cuando fue admitida en el hospital, 7 kilos por debajo de su peso ideal para su altura. Tenía deficiencias vitamínicas, anemia y signos de desnutrición a largo plazo. El médico me dijo que si hubiera continuado otro mes, podría haber sufrido daño permanente en el desarrollo. Otros 2 meses y podría no haber sobrevivido. La sala del tribunal estaba en silencio. Adrián Guevara orquestó esto. Las grabaciones lo prueban. Convenció a mi esposa de que nuestra hija era el problema, que Sofía la estaba frenando. La entrenó sobre cómo abusar de Sofía sin dejar evidencia y estaba planeando abandonar a Sofía o peor cuando dejaran el país. El abogado defensor lo interrogó agresivamente. Señor Becerra, ¿no es cierto que tiene una venganza personal contra mi cliente? ¿Que orquestó una trampa elaborada para incriminarlo? No lo incriminé, dijo Santiago con calma. Le di la oportunidad de cometer los crímenes que ya estaba planeando. Cada acción que tomó fue su elección. Grabó conversaciones privadas. Conversaciones de mi esposa en dispositivos registrados a mi nombre. Enteramente legal bajo la ley. Manipuló la situación financiera. Protegí mis activos del robo. También legal. El abogado intentó durante 2 horas sacudir el testimonio de Santiago. Pero Santiago había pasado 20 años en salas de interrogatorio y conocía cada truco. Permaneció calmado, objetivo e inquebrantable. Finalmente, la fiscalía reprodujo las grabaciones. La propia voz de Adrián llenó la sala del tribunal, discutiendo cómo manipular a Camila, cómo manejar el problema de Sofía, cómo drenar las cuentas de Santiago y desaparecer. El jurado escuchó a Adrián decir en sus propias palabras, si la niña es tanto problema, hay formas de hacerlo permanente. Un accidente, tal vez algo que parezca natural, entonces Camila recibe el seguro de vida y estamos listos por años. La sala del tribunal estalló. El juez golpeó su mazo, pidiendo orden. Adrián estaba sentado en la mesa de la defensa, su rostro pálido, su fachada suave finalmente destrozada. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, las 4 mujeres se levantaron y leyeron el veredicto. Culpable de todos los cargos. Adrián Guevara fue condenado por delincuencia organizada, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude, conspiración para cometer abuso infantil y conspiración para cometer homicidio. El juez fijó la sentencia para 2 semanas después, pero indicó que Adrián estaba viendo un mínimo de 25 años sin libertad condicional. Teresa Estevez sollozó de alivio.
Otras víctimas se abrazaron, llorando y riendo. Santiago sintió una satisfacción sombría, pero ninguna alegría. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de asegurar que Adrián nunca pudiera lastimar a nadie más. El juicio de Camila fue más tranquilo, menos dramático. Había seguido el consejo de Santiago y se había declarado culpable de todos los cargos. Su abogado argumentó por una sentencia reducida basada en la manipulación de Adrián y la fiscalía respondió con los registros médicos de Sofía y las evaluaciones psicológicas. Santiago llevó a Sofía a la corte una vez para la declaración de impacto. ¿La doctora? Barrios había aconsejado en contra inicialmente, pero Sofía había insistido en que quería hablar. Necesito decirles lo que pasó, papi, había dicho Sofía. Para que entiendan. Sofía subió al estrado vistiendo su vestido favorito, con el cabello en 2 trenzas, pareciendo imposiblemente pequeña en el estrado de los testigos. El juez le habló gentilmente, explicando que podía tomarse su tiempo y detenerse cuando lo necesitara. Sofía, ¿puedes contarnos sobre tus almuerzos el año pasado? Preguntó el fiscal suavemente. La voz de Sofía era tranquila pero firme. Mami dijo que los almuerzos eran especiales. Dijo que eran solo para mí y que no podía decirle a nadie o papi se enfermaría y moriría. Dijo que si le decía a mi maestra, gente mala me llevaría y me lastimaría. ¿Qué había en los almuerzos? A veces galletas, a veces solo una caja vacía. A veces comida que olía mal. La voz de Sofía tembló. Tenía mucha hambre. Pero tenía más miedo. ¿Miedo de qué? De que papi muriera. ¿De que me llevaran? ¿De qué? Sofía miró directamente a Camila por primera vez. ¿De que mami se enojara conmigo? Camila estaba llorando silenciosamente en la mesa de la defensa, sus hombros temblando. Sofía, una pregunta más, dijo el fiscal gentilmente. ¿Quieres ver a tu madre de nuevo? Sofía pensó por un largo momento. Luego dijo. No lo sé. Tal vez cuando sea mayor. Tal vez nunca. Solo quiero que ella sepa que me lastimó muy feo. La sala del tribunal estaba en silencio mientras Sofía bajaba. Santiago la encontró en la barrera y ella enterró su rostro en su pecho. Al final, Camila fue sentenciada a 7 años de prisión, reducida de los 15 potenciales debido a su declaración de culpabilidad y evidencia de la manipulación de Adrián. Sería elegible para libertad condicional en 5 años si mostraba rehabilitación genuina. Mientras se la llevaban, Camila miró a Santiago una última vez. Él vio remordimiento en sus ojos, real y profundo. Pero también vio a la mujer que había elegido lastimar a su hija, y no sintió nada más que una fría finalidad. ¿Se acabó? Preguntó Sofía mientras salían del juzgado. Se acabó, confirmó Santiago. Ahora podemos empezar a sanar de verdad. Capítulo 8. Reconstrucción. 6 meses después de los juicios, la vida comenzó a sentirse casi normal. Santiago había reducido su trabajo de consultoría a medio tiempo, enfocándose en estar presente para Sofía. Ella había recuperado el peso perdido. Sus pesadillas habían cesado en su mayoría, y estaba prosperando en la escuela. Desarrollaron nuevos rituales. Hot cakes los sábados por la mañana, caminatas los domingos, tiempo de lectura nocturna donde Santiago hacía voces divertidas para los personajes. Sofía se reía más libremente ahora, aunque todavía había momentos en los que se quedaba callada, perdida en pensamientos que no compartía. Margarita Bravo se había probado a sí misma a través de visitas supervisadas consistentes. Había testificado honestamente en el juicio de Camila, sin tratar de minimizar las acciones de su hija. Lentamente, Sofía había comenzado a confiar en su abuela de nuevo. Ya iban por visitas no supervisadas. Y Santiago podía ver la relación sanando. La abuela me enseñó a hacer galletas, anunció Sofía una tarde, sosteniendo un recipiente de galletas con chispas de chocolate ligeramente quemadas. Dijo que solía hacerlas con mami cuando mami era pequeña. Santiago tomó una galleta, mordiendo la creación dulce e imperfecta. Están deliciosas. La abuela lloró cuando las hicimos. Dijo que sentía no haberme protegido. Sofía miró a Santiago con esos ojos sabios.
Le dije que la perdono. Eso es lo que dice la doctora. Barrios, ¿qué debemos hacer? Perdonar a las personas que están realmente arrepentidas y tratando de cambiar. Eso es muy maduro de tu parte, mi amor. ¿Tú perdonas a mami? Santiago hizo una pausa, considerando su respuesta cuidadosamente. Estoy trabajando en ello. El perdón no significa olvidar lo que pasó o decir que estuvo bien. Significa dejar ir la ira para que no nos lastime más. No estoy allí todavía, pero lo estoy intentando. Yo también, dijo Sofía en voz baja. Algún día tal vez quiera verla, pero no todavía. Está bien. Tienes todo el tiempo del mundo para decidir. Pedro Salinas pasaba regularmente, revisando cómo estaban y proporcionando actualizaciones. Adrián Guevara estaba cumpliendo su sentencia en una prisión federal, y se decía que se había convertido en una especie de paria, incluso entre otros reclusos. Aparentemente, incluso los criminales trazaban la línea en el abuso infantil. Presentó una apelación, informó Pedro. Fue denegada. Está destinado a morir en prisión. Santiago no sintió satisfacción en eso, solo una sombría aceptación. ¿Y las otras víctimas? Teresa recuperó a sus hijas. Custodia total. Están en terapia familiar, pero reconstruyendo. Laura encontró un nuevo trabajo, y está comprometida. El registro penal de Juana fue borrado basado en la evidencia de coacción. Todas están mejor. Bien. Eso es bueno. Juanma se había convertido en un elemento habitual en sus vidas también. Pasando para cenar y trayendo a sus propios hijos para jugar con Sofía. Ahora salía con Elena Montes, lo que significaba que su familia encontrada se estaba volviendo permanente. Construiste algo bueno de algo terrible, le dijo Juanma a Santiago una noche mientras veían a los niños jugar en el patio trasero. Eso requiere fuerza. Solo hice lo que cualquier padre haría. No, la mayoría de los padres se habrían desmoronado o buscado una venganza que los destruyera a ellos también. Te mantuviste enfocado en Sofía. Eso es raro. Santiago pensó en los momentos oscuros durante la investigación, la rabia que había sentido, las fantasías de venganza elaboradas que había construido. Quería lastimarlos mucho. Lo único que me detuvo fue saber que Sofía me necesitaba entero, no roto por la venganza. A eso me refiero. Elegiste ser un padre sobre ser una víctima o un villano. Un año después de los juicios, Santiago recibió una carta inesperada. Era de Camila, enviada a través de su abogado. Querido Santiago. No espero que leas esto, y no espero perdón, pero necesitaba escribirlo de todos modos. He estado en terapia todos los días desde mi encarcelamiento. He tenido que enfrentar lo que hice, realmente enfrentarlo, sin la voz de Adrián en mi cabeza diciéndome que estaba justificado. La realidad es devastadora. Lastimé a nuestra hija. La aterroricé. Elegí a un estafador sobre mi propia hija. Ninguna cantidad de manipulación excusa eso. Adrián no me obligó a empacar esos almuerzos. No me obligó a amenazar a Sofía para que guardara silencio. Yo tomé esas decisiones. He aprendido mucho sobre mí misma en terapia, sobre cómo perdí mi sentido de identidad después de que nació Sofía, cómo resentí el sacrificio de mis sueños, cómo Adrián explotó ese resentimiento. Pero entenderlo no lo excusa. Solo me ayuda a ver cómo me convertí en alguien capaz de tal crueldad. Las otras reclusas me odian. Incluso aquí en prisión, los abusadores de niños son lo más bajo de lo bajo. He sido agredida 2 veces. No me defiendo. Se siente como lo menos que merezco. Sé que Sofía no quiere verme. Sé que puede que nunca quiera verme. Ese es su derecho, y lo apoyo completamente. Pero si estás dispuesto, me gustaría que le dieras algo de mi parte. Le he escrito una carta, apropiada para su edad, revisada por mi terapeuta y mi abogado. No pide perdón ni intenta explicar. Solo reconoce lo que hice y se disculpa. Le dice que nada de eso fue su culpa, que no hizo nada malo, que era y es perfecta exactamente como es. Por favor, no se la des si crees que la lastimará. Tírala si es necesario.
Pero si alguna vez hay un momento en que esté preguntando por mí, cuando necesite escuchar que sé que lo que hice estuvo mal, tal vez entonces. Estaré aquí por años, el tiempo suficiente para que Sofía sea adulta cuando salga. Tal vez para entonces habrá sanado lo suficiente para que saber que su madre asume la responsabilidad ayude. Gracias por ser el padre que Sofía merece. Gracias por protegerla cuando yo no lo hice. Gracias por no ponerla en mi contra, aunque tenías todo el derecho de hacerlo. Pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna de la oportunidad que me has dado. La oportunidad de tal vez algún día ser parte de su vida de nuevo. ¿Camila? Santiago leyó la carta 3 veces. Luego se la mostró a la doctora. Barrios. Parece genuina, dijo la doctora. Barrios con cuidado. Consciente de sí misma, arrepentida, no minimiza. La carta para Sofía es apropiada. No pide nada de ella. No intenta manipular. Si Sofía alguna vez pregunta sobre la perspectiva de su madre, esta sería una respuesta saludable para proporcionar. Entonces, ¿debería guardarla? Lo haría, pero no se la des a Sofía a menos que ella pregunte. Deja que su sanación proceda a su propio ritmo. Santiago archivó la carta en un cajón cerrado con llave. Tal vez algún día Sofía la necesitaría. Tal vez no. De cualquier manera, la elección sería suya. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después de ese terrible día en la escuela, Santiago estaba parado en el estacionamiento del colegio Rincón del Bosque viendo a Sofía jugar fútbol. Tenía 10 años ahora, desgarbada y segura, gritando direcciones estratégicas a sus compañeros de equipo con la intensidad de un general al mando de tropas. Es buena, dijo la maestra Julieta, parada junto a Santiago. Líder natural. Lo saca del lado de su madre, dijo Santiago, luego hizo una pausa. Era la primera vez en 2 años que reconocía los rasgos positivos de Camila. Camila siempre fue buena organizando gente, haciéndose cargo. ¿Cómo está Camila? Todavía en prisión. Elegible para libertad condicional el próximo año. No sé si la obtendrá. Santiago vio a Sofía robar el balón y correr por el campo. Me escribe a veces. Actualizaciones de terapia, disculpas, preguntando por Sofía sin pedir verla. Está respetando los límites. Eso es progreso. Es algo. Sofía anotó un gol y la pequeña multitud de padres estalló en vítores. Se volvió para encontrar a Santiago entre la multitud y cuando lo vio, su rostro se partió en una enorme sonrisa. Saludó y Santiago le devolvió el saludo, sintiendo que su corazón se hinchaba. Después del juego, Sofía corrió sudorosa y triunfante. ¿Viste ese gol, papá? El entrenador dijo que fue forma perfecta. Lo vi. Estuviste increíble. ¿Podemos ir por helado para celebrar? Absolutamente. Mientras conducían a la heladería, Sofía dijo casualmente. La abuela preguntó si quería ver fotos de cuando mami era pequeña. Dijo que no tengo que hacerlo, pero la oferta está ahí. Santiago la miró por el espejo retrovisor. ¿Qué piensas? Creo que tal vez sí. No para ver a mami, no todavía. Sino para entenderla mejor. ¿La doctora? Barrios dice que el entender de dónde viene la gente nos ayuda a entender sus decisiones. Sofía hizo una pausa. Todavía no perdono lo que hizo, pero quiero entender. Eso es muy sabio, Sofía. Tengo 10 años. Soy prácticamente una adulta. Lo dijo tan seriamente que Santiago tuvo que reprimir una sonrisa. En la heladería, se encontraron con Pedro, quien estaba allí con su nieta. Las 2 niñas se conocían del grupo de terapia. Elena había sugerido sesiones grupales para niños lidiando con traumas familiares, y se había convertido en una comunidad muy unida. Santiago, ¿cuánto tiempo? Pedro le dio una palmada en el hombro. ¿Cómo va la vida? Bien. Realmente bien. Y Santiago lo decía en serio. Escuché que Adrián perdió su apelación de nuevo. Tercera vez. Está acabado. Buen viaje. Pedro bajó la voz.
También escuché que las hijas de Teresa están prosperando. La mayor acaba de ser aceptada en un programa para superdotados. Laura se casó el mes pasado. Me envió una invitación. Las otras víctimas están bien. Lo que hiciste reuniéndolas, dándoles una oportunidad de justicia. Cambió sus vidas. Ellas cambiaron sus propias vidas. Yo solo abrí una puerta. Tal vez. Pero no habrían tenido la oportunidad sin ti. Después del helado, Santiago y Sofía fueron a la casa que se sentía más ligera ahora, ya no agobiada por secretos y mentiras. Sofía corrió arriba para trabajar en un proyecto escolar. Y Santiago se sentó en su oficina mirando el archivador que contenía toda la evidencia del caso. Había guardado todo, no por venganza, sino para recordar, para nunca olvidar lo que podía pasar cuando no estaba prestando atención. Para nunca dar por sentado el bienestar de Sofía de nuevo. Su teléfono sonó. Número desconocido. Hola, señor Becerra. Habla Venceslao Méndez de la Fiscalía General. Quería informarle personalmente que Adrián Guevara murió esta mañana. Ataque al corazón en prisión. Tenía 40 años. Santiago se sentó lentamente. Ya veo. Sé que esto puede traer sentimientos complicados. Quería que lo escuchara de nosotros antes de que salga en las noticias. Notificaremos a las otras víctimas también. Después de colgar, Santiago se sentó en silencio. No sintió alegría. No sintió satisfacción. Solo se sintió terminado. Adrián Guevara había pagado por sus crímenes. El sistema había funcionado y ahora realmente había terminado. Caminó arriba a la habitación de Sofía. Estaba rodeada de cartulinas y marcadores, creando algo colorido y caótico. Hola, papá. ¿Puedes ayudarme a deletrear ecosistema? Santiago se sentó en el suelo junto a ella, deletreando la palabra. Mientras ella la escribía cuidadosamente en letras burbuja, se dio cuenta de que así se veía la sanación. No un cierre dramático o una resolución perfecta, sino el simple acto de continuar viviendo, de crecer, de encontrar alegría en momentos ordinarios. Sofía, dijo suavemente. Sí. Estoy orgulloso de ti. No solo por sobrevivir lo que pasó, sino por en quién te has convertido a pesar de ello. Eres fuerte y amable y valiente. Nunca olvides eso. Sofía lo miró. Esos ojos verdes, tan parecidos a los de Camila, llenos de una sabiduría más allá de sus años. Tú me enseñaste eso, papá. Me mostraste que incluso cuando pasan cosas malas, podemos elegir en quién nos convertimos después. ¿Cuándo te volviste tan lista? Te dije que soy prácticamente una adulta. Volvió a su póster, tarareando por lo bajo. Santiago la vio trabajar. Esta niña resiliente y notable que había sobrevivido a algo que ningún niño debería tener que sobrevivir. Pensó en la lonchera vacía que había revelado el abuso. En Camila en prisión tratando de convertirse en alguien digna de perdón. En Adrián Guevara que murió solo, su legado nada más que dolor y vidas destruidas. Pero sobre todo pensó en el futuro. En juegos de fútbol y proyectos escolares, en el primer día de secundaria de Sofía y su eventual graduación. En la vida que habían reconstruido de las cenizas de la traición. Había comenzado este viaje queriendo venganza, queriendo hacer sufrir a las personas que lastimaron a su hija. Pero en algún lugar del camino, se había dado cuenta de que la mejor venganza no era la destrucción. Era construir algo mejor de lo que intentaron romper. Sofía había sobrevivido. Estaba prosperando. Y cada día que vivía libremente, felizmente, era prueba de que Adrián y Camila habían fallado. Eso era suficiente. Epílogo. 3 años después. Sofía Becerra, de 13 años, estaba de pie en el escenario en su graduación de secundaria, dando el discurso de generación que había escrito sobre resiliencia y superar desafíos. En la audiencia, Santiago se sentó junto a Margarita Bravo, Elena Montes, Juanma Becerra y Pedro Salinas. Su familia encontrada, las personas que habían estado con ellos a través de la oscuridad. Todos enfrentamos momentos que nos ponen a prueba, dijo Sofía, su voz clara y fuerte.
Momentos en los que sería más fácil rendirse, dejar que las cosas difíciles nos rompan. Pero aprendí algo importante: somos más fuertes de lo que pensamos. Y no tenemos que sanar solos. Las personas que nos aman, que creen en nosotros, son las que nos recuerdan nuestra fuerza cuando la olvidamos. Santiago sintió lágrimas picar sus ojos. Alguien una vez me lastimó muy feo, continuó Sofía. Y por mucho tiempo, estuve enojada y asustada. Pero mi papá me enseñó que cargar esa ira solo me lastimaba más. Me enseñó que sanar significa elegir ser más que lo que nos pasó. Significa decidir en quién queremos convertirnos, sin importar lo que hayamos sobrevivido. Después de la ceremonia, mientras Sofía posaba para fotos con sus amigos, el teléfono de Santiago vibró. Un correo electrónico del sistema penitenciario. Camila Becerra ha recibido libertad condicional, liberación condicional en 30 días, pendiente de aprobación de las partes afectadas. Santiago miró el correo electrónico por un largo momento. Luego se lo reenvió a Juanma con una nota: por favor revisa las condiciones. No estoy listo para tomar una decisión sobre el contacto con Sofía, pero tampoco estoy diciendo que no para siempre. Sofía saltó hacia él, todavía usando su birrete de graduación. Papá, tomemos una foto. Guardó su teléfono y sonrió. Tomemos 100 fotos. Porque viniera lo que viniera, ya fuera que Camila eventualmente se ganara su camino de regreso a la vida de Sofía o no, lo enfrentarían juntos. Santiago había aprendido que proteger a su hija no significaba protegerla de verdades duras o decisiones difíciles. Significaba estar junto a ella mientras tomaba esas decisiones, listo para atraparla si tropezaba. Habían sobrevivido a la lonchera vacía y todo lo que representaba. Habían sobrevivido a la traición, la manipulación y el abuso. Habían salido del otro lado más fuertes, más sabios y más conectados que nunca. Sofía estaba entera. Estaba feliz. Estaba a salvo. Y eso, pensó Santiago mientras envolvía su brazo alrededor de su hija para una foto, era la única victoria que alguna vez había importado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal.